Gloria a Dios. Bueno, Dios, hermanos, en nuestra vida, Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más este día martes 4 de agosto de este año 2015 a este MEP de grupos familiares. ¿Por qué no me acompañan y decimos en esta tarde: Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Bueno, en esta noche vamos a continuar, después de haber adorado a Dios, sobre la parte 2 del tema que estuvimos viendo en cuanto al avivamiento. Y hoy vamos a meditar acerca de cómo Dios manifiesta su poder a través del verdadero avivamiento. Tenemos siempre como base el texto de Habacuc, capítulo 3, versículo 1 y 2. La oración del profeta Habacuc sobre Sigionot: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El propósito en esta enseñanza es la que tenemos que transmitir a cada uno de los grupos familiares, que podamos ser desafiados a actuar hacia el logro de un avivamiento en la iglesia actual. Debemos tratar de la mejor manera posible que los niños, que los jóvenes, que los adultos, que los ancianos puedan lograr entrar en un avivamiento en estos días que tanto lo necesitamos. Estuvimos estudiando la semana pasada, en primer lugar, ¿qué es un avivamiento? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuándo necesitamos el avivamiento? Definimos a la luz de la Biblia que avivamiento era una intervención del Espíritu Santo para hacer volver a la iglesia a su vida y que verdaderamente pudiera volver al propósito original de Dios. Eso es avivamiento. Cuando la iglesia, cuando el cristiano se vuelve en obediencia a Dios. El deseo de Dios siempre ha sido, desde los principios, que el ser humano, que el cristiano pueda ser sometido a la santa y divina palabra de Dios, que pueda haber un volverse, que pueda haber un acercarse, que pueda haber el estar en plena comunión con Dios. Eso es avivamiento. También descubrimos la semana pasada, a la luz de la palabra de Dios, ¿cuándo era que necesitábamos el avivamiento nosotros como cristianos? Establecimos que en primer lugar, cuando hemos perdido el primer amor. En segundo lugar, cuando hemos perdido el hambre por la presencia de Dios. En tercer lugar, cuando nuestra vida de santidad es decadente. En cuarto lugar, cuando hemos perdido el interés, el amor y la preocupación por las almas. En quinto lugar, cuando no vemos que las almas vengan a Cristo para ser salvas. Es decir, que el cristiano, en primer lugar,
debe de reconocer que el avivamiento lo necesita en su vida cuando en realidad no está viviendo el primer amor. Ese fuego, esa llama, esa motivación, ese espíritu, esa entrega, esa devoción que sentimos ustedes y yo cuando nos acercamos a Jesucristo, cuando lo confesamos, nadie nos detenía. Si el culto era a las 5:30, a las 5 ya estábamos abriendo las puertas de la iglesia. Ese primer amor tiene que estar en nosotros. Cuando verdaderamente no anhelamos la presencia de Dios, no nos enriquecemos, no nos deleitamos, no nos gozamos, no vivimos los niveles espirituales que Dios desea a través del Espíritu Santo que ustedes y yo vivamos. Que sea el Espíritu Santo el que gobierne, que sea el Espíritu Santo el que conduzca, que sea el Espíritu Santo el que guíe, que sea el Espíritu Santo verdaderamente en nuestras vidas. Ahí, cuando no estamos sintiendo eso, necesitamos el avivamiento. Cuando nuestra santidad es de una forma que en vez de apartarnos de lo impuro, de aquello que es desagradable para Dios, de aquellas prácticas, de aquellas situaciones, de aquellos momentos, de aquellas amistades, de aquellas situaciones que el mundo ofrece alrededor del transcurrir de nuestros días, cuando la santidad está decadente, ahí necesitamos el avivamiento. Cuando vemos que se ha perdido en nosotros el amor por la promesa de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos de mis familiares faltan para que lleguen a los pies de Cristo? Ya sea que estén aquí en el país o que estén en otro país. Cuando no se tiene amor o el interés por las almas, primero nuestra familia y después nuestro prójimo, necesitamos avivamiento. Sobre todo cuando nos confiamos en la vida cristiana y no reconocemos que de parte de Dios tenemos que interesarnos porque todas las almas vengan a los pies de Cristo, independientemente de la posición, de la forma de ser de la persona, pero nuestro deber es interceder, orar y clamar por todas las almas de este mundo. Cuando no tenemos eso, necesitamos avivamiento. Ahora, la pregunta es, ¿podemos tener un avivamiento hoy en día? ¿Podemos verdaderamente determinar lo que Dios establece para la vida del cristiano hoy en día? ¿Se puede tener el avivamiento en la iglesia, en este lugar, en esta ciudad de Apopa, en este país, en cualquier parte del mundo? ¿Se puede tener avivamiento? Hay dos posiciones. La primera establece de que hay quienes sostienen que no se puede trabajar para provocar un avivamiento, que es la obra soberana de Dios. Es decir, si Dios quiere darlo al Salvador, el avivamiento lo da. Si Dios se lo desea dar a Inglaterra, si Dios se lo desea dar a España, si Dios se lo desea dar a África, el avivamiento en su divina voluntad está. La otra posición es la siguiente. El otro punto de vista cree que el hombre tiene gran parte en ello y que después de todo somos responsables de provocar un avivamiento. Nosotros, como cristianos, estudiando la palabra de Dios en esta noche, vamos a poner este ejemplo. El caso de dos agricultores. Uno dice lo siguiente: quiero cosechar en este terreno, pero no siembra nada. La pregunta sería, ¿qué esperará que la tierra le coseche? Si solamente se puso a pensar que quiere sembrar en ese terreno, pero no ha depositado ninguna semilla. El otro agricultor dice así: quiero cosechar en este terreno, y se pone a preparar la tierra y a sembrar la semilla, y a su tiempo verá la cosecha. En cuanto al avivamiento que hoy en día se necesita en nuestras vidas, en esta ciudad, debemos determinar lo siguiente:
que el avivamiento también se tiene que preparar el terreno para poder vivir ese avivamiento. No importa cualquiera que sea la iglesia, no importa cualquiera que sea el lugar, pero un avivamiento en cualquier época debe estar la iglesia dispuesta a pagar el precio para poder tener esa alegría, ese júbilo, esa fortaleza, esa seguridad, esa convicción, a pesar de las circunstancias que esté viviendo nuestra ciudad, pero que tengamos un avivamiento, que exista algo que nos caracterice, que a pesar que la violencia, que a pesar que la maldad, que a pesar que el enemigo ha movido piezas, pero nosotros vivimos verdaderamente la alegría de Dios, la presencia de Dios, la autoridad de Dios, el dominio de Dios, la fortaleza de Dios. Eso es el avivamiento, pero hay que pagar un precio. Veamos cuál es ese precio. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer para tener avivamiento en nuestras vidas? Lo primero, hay que arrepentirnos. En primer lugar, para poder verdaderamente tener el avivamiento que Dios quiere para nuestras vidas, debe de haber un arrepentimiento sincero y genuino. En segundo lugar, debemos aprender a orar agónicamente, es decir, una oración que traspase los cielos, un clamor, un gemir, verdaderamente las palabras que puedan tocar la presencia de Dios para que se pueda hacer en mi vida el avivamiento que Dios quiere en mí. En tercer lugar, debemos tener un conocimiento y un sometimiento en obediencia a la palabra de Dios. Es decir, aprender a darle la importancia que Dios quiere a esa Biblia, a esos libros que portamos, a esa palabra de Dios que ustedes y yo llevamos día a día en nuestra mente y corazón. Y en cuarto lugar, siempre no olvidarnos de compartir el amor de Dios con el necesitado. Si yo estoy arrepentido, si yo oro a Dios como debe de ser, si yo me someto a aprender, a estudiar, a investigar más de la palabra de Dios y yo comparto el amor de Dios hacia los demás, ahí hay avivamiento de Dios. Pero la mayoría de nuestras vidas no nos hemos arrepentido. La mayoría de nuestras vidas no oramos como debemos. Es decir, algunos disparamos y ni siquiera pasa de aquí del techo. Así dice un decir nuestro como salvadoreños, que nuestra oración, que el disparo que yo haga pueda traspasar los techos. Muchas veces no logramos ni siquiera que pase este cielo esa oración. Un verdadero avivamiento es aquel que conoce, es aquel que está sometido, es aquel que está entregado, es aquel que verdaderamente se deja conducir por lo que la palabra de Dios establece. Y ya no se diga que la misma palabra enseña que debemos de compartir el amor de Dios. Estudiémoslos en esta noche. En primer lugar, lo que tenemos que hacer para tener el avivamiento en nuestras vidas es arrepentirnos, confesar y restituir en nuestras vidas lo que Dios desea. Si nos ponemos en buenas relaciones con Dios, habría verdaderamente un avivamiento. En el transcurrir de la Biblia que ustedes y yo leemos a diario, y aunque no me digan amén, así es, o no la leen a diario ustedes, amén. En el transcurrir del estudio que tenemos en la Biblia, aprendemos a identificar que aquellos hombres, que aquellas mujeres que tenían una relación con Dios verdadera, eran los que tenían el avivamiento que a Dios le agrada. Eran aquellos que verdaderamente estaban haciendo la voluntad de Dios, porque cuando se está haciendo la voluntad de Dios, tenemos sonrisas de 200, a pesar de que estemos llorando por dentro. Y aunque no me digan amén, así es. El llamado de Dios para el pueblo de Israel
y para nosotros hoy en día es de arrepentimiento, el que nos volvamos a Dios. El verdadero mensaje de las buenas nuevas de salvación, en primer lugar, es reconocer que debemos arrepentirnos. Joel, capítulo 2, versículos 12 al 14. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Dios quiere nuestro corazón. ¿Cómo? Con ayuno y lloro y lamento. Tres cosas importantes ahí. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. La importancia de arrepentirse sinceramente desde el corazón, porque de él manan todas las cosas buenas y las cosas malas. Hay muchos que nos arrepentimos solamente de la mente. Hay muchos que solamente para que me vea el vecino, o solamente para que digan, bueno, yo ya estoy en esta campaña, ya estoy en esta iglesia, ni modo, levanté la mano, tengo que pasar al frente. No se trata de eso. Se trata de verdaderamente tener un arrepentimiento que logre marcar la diferencia, que yo pueda entrar en la voluntad de Dios, de un arrepentimiento de corazón. ¿Cómo? Con ayuno, con lloro y ¿qué más? Y lamento por haber ofendido a Dios, por haber pecado. Qué importante es cuando el ser humano confiesa y aprende a reconocer que debe restituir todo aquello que ha sido un agravio delante de la presencia de Dios. Dios ni siquiera se inclinará y oirá lo que tenga yo que decir si guardo pecados en mi corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña en Proverbios 28:13, si confesamos nuestros pecados. Es decir, la palabra enseña, he aquí que no se ha cortado la mano del Señor. ¿Por qué? Porque Dios siempre está presto a un corazón contrito y humillado. Dios no lo desechará. Dios no lo despreciará, pero siempre y cuando exista un arrepentimiento, exista una confesión y se restituya lo que Dios quiere que se restituya conforme a su voluntad. ¿Qué es eso? Veámoslo. El caso de Zaqueo. Zaqueo estuvo dispuesto a devolver o restituir lo que había robado a sus prójimos. Lucas 19:8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo reconoció de que tenía que arrepentirse. Aparte de arrepentirse, tenía que confesar, y aparte de confesar, él tenía que restituir aquello que había sido un agravio para los demás. Es decir, arrepentirse de haber ofendido a Dios, es decir, confesar a Jesucristo, es decir, darse de sí mismo a poder restituir el mal hecho al prójimo. Nosotros, como cristianos, debemos estar dispuestos, según el ejemplo de Zaqueo, no solamente a restituir las cosas materiales, las cosas de la bolsa, sino las cosas espirituales. Como lo que vimos anteriormente en Joel. Joel está dando a entender que yo tengo que arrepentirme de corazón. Es decir, yo tengo que restituir ante Dios todas las cosas espirituales que hemos perdido.
que hemos tomado para nosotros mismos, que hemos permitido que la carne gobierne y que no gobierne el espíritu, porque el que fue hecho a imagen y semejanza de Dios tiene cuerpo, alma y espíritu. Y aquel que verdaderamente se arrepiente, confiesa y restituye, está viviendo en una vida espiritual y no en una vida carnal. Allí está la diferencia. Cuando Jesucristo se manifestó en Zaqueo, inmediatamente Zaqueo se arrepintió, confesó a Jesucristo y restituyó lo que él había tomado de otros. Nosotros también, para poder tener un avivamiento, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar y tenemos también que restituir todo aquello que Dios quiere que esté conforme a su voluntad. Es decir, que domine lo espiritual y no que domine lo carnal. Eso es importante entenderlo. La oración como agonía, ¿qué significa? Cuando ustedes y yo sepamos agonizar en oración, habrá avivamiento. La Biblia dice así en Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Dios hablando a Israel. Cuando Sión estuvo de parto, dice, dio a luz sus hijos. ¿Puede un bebé nacer sin dolor? No, ¿verdad? En el caso de la mujer, Dios ha determinado que cada nuevo niño que nazca debe venir acompañado de dolor y sufrimiento. Así es con los recién nacidos en la familia de Dios. Habrá que pasar medias noches y noches enteras en oración para aprender a asirnos de los cuernos del altar y agonizar en oración. Es decir, una oración que verdaderamente pueda marcar la diferencia delante de Dios. Una oración que usted pueda sentir que verdaderamente la presencia de Dios está con usted, que lo que está aconteciendo a su lado es un mover espiritual. Yo no le digo que puedan pasar cosas sobrenaturales, claro que sí, pueden acontecer, pero lo importante es reconocer que cuando una persona ora, verdaderamente la oración está llegando a Dios, y cuando la oración llega a Dios, Dios dice la palabra que desciende y hace sentir su presencia, y es ahí cuando lo maravilloso, cuando lo hermoso, cuando la presencia de Dios empieza a gobernar su vida y la mía. Pero cuando la oración verdadera se está llevando a cabo, no cuando voy a orar por simple compromiso, no cuando voy a orar solamente para que me vean, no cuando voy a orar solamente para que la gente diga el hermano o la hermana oradora. No, la verdadera oración es aquella que usted hace tal como el Señor Jesucristo la enseñó. Y tú, cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Importante es, como dice la Biblia, ustedes y yo no podemos orar como debemos, pero gloria a Dios que el Espíritu de Dios intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Ahí está bien determinado que ustedes y yo tenemos que aprender a tener una oración en agonía, como que estamos sintiendo dolor, así como el dolor que ustedes sintieron cuando tuvieron a sus hijos, en el caso de las hermanas, así como con cada experiencia de cada hijo, así tiene que ser la oración, una oración que marque la diferencia, no una oración normal. Y aunque no me digan amén, así es. Cuán importante es reconocer que todos los siervos en la palabra de Dios tuvieron una oración en agonía, es decir, ellos se sometieron y buscaron la experiencia,
buscaron saber verdaderamente lo que era el avivamiento a través de la oración. Muchos tuvieron unas enormes pruebas. Muchos, para poder verdaderamente darle el nivel a la oración en agonía, fueron sometidos, fueron castigados, fueron perseguidos, fueron inclusive mal hablados, pero no se dieron por vencidos. Siempre oraron a Dios en agonía, hablando espiritualmente, es decir, entregando desde lo más profundo del ser una oración que pueda llegar hasta la misma presencia de Dios. ¿Para qué? Para poder asirnos de ese altar espiritual y que verdaderamente la oración pueda ser recibida por Dios. No vamos a profundizar mucho, pero hay oraciones que pueden ser recibidas por Dios y otras que no. Amén. En tercer lugar, cuando ustedes y yo queremos avivamiento, tenemos que aprender a tener conocimiento y obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el poder que verdaderamente va a traer avivamiento a la iglesia. La palabra de Dios es la que va a traer verdaderamente el poder para ustedes y para mí. No es en realidad el hecho de poder poner la oración primero, la palabra segundo, o ayunar tercero, o vigilar cuarto. No se trata de eso. Se trata de hacer verdaderamente cada uno de aquellos aspectos que Dios enseñó en su palabra de la mejor manera posible delante de Dios. Ya sea la oración, ya sea el ayuno, ya sea leer la palabra. Pero en este caso, el darle verdaderamente la posición que merece la palabra de Dios es importante para el cristiano. Porque si no cumplimos lo que dice San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Cuando nosotros no reconocemos y no le damos el verdadero papel a la palabra de Dios, no vamos a tener el avivamiento. Porque todo es una secuencia espiritual de Dios. No, hermano, yo no leo la Biblia, pero yo oro más que cualquiera en la iglesia quizás. Yo soy un hombre, yo soy una mujer de oración, pero no lee la Biblia. Otro me va a decir, hermano, pero yo llevo en todo el año más de 20 vigilias más que usted, pero no lee la Biblia. Pero hermano, no, estamos hablando que hay que darle el papel adecuado a cada una de las cosas. La palabra, la oración, el ayuno, la vigilia, cada uno en el papel que le corresponde. La Biblia enseña acerca de un rey, el rey de Judá, quien encontró en el templo la palabra de Dios, pidió que se le explicaran, decidió obedecer esta palabra y Dios, como resultado de ese cambio, trajo bendición y trajo vida, no solamente a él, sino también al pueblo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 19 al 21. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Agdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito. ¿A dónde? En este libro. Y ese libro que encontró ese rey, ese libro que fue hallado, ese libro que él pidió que se lo explicaran, es el mismo que ustedes y yo andamos portando. Y aunque no me digan amén, así es.
Pero miren la diferencia en el avivamiento. Pero miren lo que marcó la diferencia, que este rey, cuando le dio la importancia a ese libro que ustedes y yo andamos, que se llama Biblia, donde están los 66 libros, este libro, dice la Biblia, de que este rey logró obtener de parte de Dios, después de decidirse a obedecerla, vida. Y no solamente para él, sino para todo el pueblo de Israel. De la misma manera, cuando yo tengo la palabra de Dios y le doy el papel que merece, yo estoy obteniendo vida de parte de Dios. Y aunque no me digan amén, así es. Y cuando yo tengo vida como padre de familia, como sacerdote, como esposo, mi esposa y mis hijos también tienen que tener vida. Pero si yo, que soy el sacerdote, que soy el padre, que soy el esposo, no tengo vida en la palabra de Dios, mi familia, mucho menos. Y aunque no me digan amén, así es. Cuán importante es reconocer la palabra de Dios. Cuán importante es darle el papel, que sus hijos puedan ver que usted es lector de la Biblia, que no solamente la lleva el domingo, que no solamente la anda por andarla por tanto, no, que su hijo pueda sentarse a la mesa y usted le pregunta, hijo, ¿ya sabes lo que dice Génesis 1:1? ¿Ya sabes lo que dice San Juan 5:39? ¿Ya sabes lo que dice San Juan 3:16? Y aunque no me digan amén, así es. En el Salmo 119, en sus versículos 107, 149 y 159, el salmista declara el poder vivificante de la palabra de Dios. Cuando yo no le estoy dando el papel a la palabra de Dios, no hay avivamiento, no hay de parte de Dios vida, porque la Biblia es vida. Dice así el Salmo 119 y los versículos que ya mencionamos. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Oye mi voz, conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Mira, oh Jehová, que amo todos tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Muchos no tenemos palabra, muchos no tenemos juicio, muchos no tenemos misericordia, porque no leemos la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo declaró así claramente, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, no hay acepción de personas para el avivamiento, no hay acepción de personas para la palabra de Dios. Es para los israelitas, es para los judíos, también para los gentiles. En el avivamiento, según lo establece la historia de Europa, la traducción, conocimiento y divulgación de la palabra de Dios fue clave para encender el fuego del avivamiento espiritual en todo lugar. Es decir, cuando en diferentes países se dieron a la tarea de estudiar la Biblia, ahí hubo avivamiento. Ahí estaba lo que verdaderamente la voluntad de Dios establecía para los cristianos que vivían alegres, gozosos, felices, creciendo espiritualmente, sometidos al Espíritu, victoriosos ante cualquier guerra, independientemente de lo que estuvieran viviendo. Independientemente de cuál fuera la tribulación, de cuál fuera el problema, de cuál fuera el obstáculo, de cuál fuera la fortaleza que había delante de ellos, la muralla, la ciudad. Cuando Dios permite que exista avivamiento en el cristiano, es porque verdaderamente se ha reconocido y se le obedece a la palabra de Dios. Amén. En cuarto lugar, para ir concluyendo, aparte
de haber reconocido que tengo que arrepentirme, que tengo que aprender a obedecer la palabra de Dios, que tengo que aprender a orar agónicamente, yo debo de reconocer que el avivamiento está cuando yo aprendo a compartir el amor de Dios con el necesitado. Yo les hago una pregunta: ¿quiénes son los necesitados para nosotros? ¿O no tienen necesitados? Todos tenemos necesitados. Nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, todos. Si usted no tiene necesitado, no está en el avivamiento de Dios. Pero el avivamiento de Dios es cuando una persona reconoce que otro necesita del amor de Dios. ¿Cómo? Cuando liberamos el amor de Dios hacia las demás personas, Dios trae el avivamiento y bendición a nuestras vidas. La Biblia afirma lo siguiente, que el mandamiento más grande es amar a Dios y amar al prójimo. Jesucristo lo estableció así en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, ¿a quién le fue dada la ley? De parte de Dios a Moisés. De parte de Dios, que se la dio a Moisés para que se la diera al pueblo de Israel. ¿A quiénes le fueron dados los profetas? De parte de Dios, que fueran aquellos que hablaran la palabra de Dios a todo el pueblo de Israel. De la misma manera, debemos entender que cuando amamos a Dios, que cuando amamos al prójimo, ahí está encerrado el verdadero avivamiento de Dios. El que aprendamos a compartir el amor hacia los demás. Cuando demostramos amor a las personas, abrimos sus corazones para que reciban la palabra de Dios. Hay mucha gente que nos tiene en la mira. Hay mucha gente que está esperando verdaderamente que tengamos el testimonio de que somos cristianos. Y aunque no me digan amén, así es. Las almas están necesitadas, pero necesitadas del amor espiritual de Dios, y no que le eche las hojitas del palo que le cayó en su patio y que se las barra y que se levante antes de que se levante el vecino y que se las tire. Y no que empiece a hablar, y no que empiece a decirle a fulana, sutana y a mengana. No, ellos están necesitados de que verdaderamente compartamos el amor de Dios. Y ellos van a abrir sus corazones. ¿Por qué? Porque es Dios actuando en ustedes y en mí. Que la gente diga: sí, ahí hay amor de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo me porté mal, Él se portó bien. Por eso la Biblia enseña: aprende a vencer el mal con el bien. Porque de la misma manera con que juzgas, serás juzgado. La importancia del avivamiento. Esto fue lo que hizo Jesús. Anunciaba el reino de Dios, sanaba al enfermo, liberaba al oprimido, alentaba al desesperado, alimentaba al hambriento, consolaba al enlutado. Como resultado, la gente venía a Él para oírle y recibir su palabra. ¿Cuántos de sus vecinos llegan a su casa para que usted haga todo eso? Y aunque no me digan amén, así es. Nosotros tenemos que hacer el ejemplo de Jesucristo. Miren qué importante. Dice que la gente llegaba a oír la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús los
sanaba, porque Jesús anunciaba el reino, porque Jesús los liberaba, porque Jesús los alimentaba, porque Jesús estaba con ellos dándole abrazos espirituales. En su pasaje hay 20 casas y se murió el papá de un vecino que no es cristiano, y como no es cristiano, usted no fue a la vela. Y aunque no me digan amén, así es. ¿Están conmigo en esta noche? El amor de Dios debe demostrarse en nosotros primeramente. Para que exista avivamiento espiritual, la gente debe reconocer que la sonrisa que porto, que la fortaleza, que el temple, que la seguridad, que la confianza, que la fe que tengo en Dios es porque Dios se ha manifestado en mi vida y lo quiero compartir con los demás. Ese es el amor que los vecinos necesitan. Ese es el amor que hemos venido a realizar en ese pasaje donde usted vive, en esa colonia donde está, en esta ciudad donde estamos residiendo. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Amén. Importante es, demostremos el amor de Dios a cada persona y Dios traerá su bendición a la comunidad. Esta fue la experiencia de los primeros cristianos. No hay vuelta de hoja. Esto ya está escrito. Ya nadie puede decir que no existió esto, porque la Biblia lo relata. ¿Cómo? En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, sin excepción. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí habían arrepentidos, ahí habían los que oraban agónicamente, ahí estaban los que le daban el verdadero papel a la palabra de Dios, ahí estaban los que compartían el amor de Dios. El resultado: Dios añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Hagamos lo mismo en nuestros grupos familiares. Desarrollemos el ejemplo de Jesucristo y les aseguro que almas verán de parte de Cristo, porque cada día Dios tiene preparada a la gente para que puedan llegar a su redil. Solamente hay que poner nuestra parte para poder formar el avivamiento de Dios. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche, porque tu palabra establece que a través de poder vivir el avivamiento que tú deseas, lograremos, Señor, cumplir la labor en esta tierra. Permite que pueda existir arrepentimiento, permite que pueda existir una verdadera entrega en la oración agónica espiritualmente, permite que yo pueda tener el conocimiento y la obediencia en tu palabra celestial y que de esa manera yo pueda mostrar el amor al necesitado. Yo bendigo en esta noche a este remanente de líderes, yo bendigo a estos guerreros espirituales para que puedan llevar tu palabra en esta semana y que las almas puedan ser añadidas cada día a la iglesia, Señor. Que podamos compartir en los hogares la palabra hermosa y espiritual que tú tienes en nuestras vidas. Permite que el avivamiento se pueda vivir primeramente en este liderazgo para que lo podamos transmitir hacia cada una de las casas donde predicamos, en cada pasaje, en cada colonia, en cada residencial, en cada cantón, Señor, en cada notificación, en cada lugar donde tu palabra se predique.
pueda ser la bendición a través de tu Espíritu Santo, convenciendo de pecado, justicia y juicio. En tu nombre, Jesús, tu bendición en esta hermosa noche. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios